Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. Es un honor para mí ser parte de este primer foro libertario organizado por el Movimiento Libertario de Chile, la primera organización 100% anarcocapitalista de nuestro país. Permítanme advertirles que mi intervención no será apta para tibios estatistas. Como ya es costumbre, abordaré los temas con bastante franqueza y sin rodeos. Hoy me atrevo a afirmar que presenciarán una de mis presentaciones más radicales. El contexto actual exige que abandonemos la tibieza, los dobles discursos y la sumisión al poder político. Es imperativo para nosotros que recuperemos la esencia radical del libertarismo, el espíritu indomable que nos caracteriza. Mi exposición, como ya lo mencionó César, titulada Libertad o Muerte, nos recordará nuestra verdadera esencia, explorará los retos que estamos enfrentando actualmente y también las estrategias para superarlos. Para iniciar me gustaría hablar sobre la esencia del libertarismo. Muchos se preguntan qué es el libertarismo, cómo lo definimos nosotros. Y también la literatura y un montón de autores. El libertarismo, por esencia y en consecuencia, es el desarrollo del pensamiento anarquista individualista combinado con la idea del capitalismo de libre mercado. El libertarismo es una filosofía política que promueve la eliminación del Estado, es decir, el anarquismo político. Y aquí invito a la audiencia a leer El problema de la autoridad política de Michael Huemer. Y también promueve la sustitución de sus funciones por servicios proporcionados por el mercado. Este se basa en la idea de que la propiedad privada y el libre mercado son los pilares fundamentales para una sociedad libre, justa y próspera. Los principios fundamentales que defendemos son la propiedad privada, el libre mercado, el principio de no agresión, la autonomía, la responsabilidad y la libertad individual, promoviendo una sociedad libre basada en intercambios voluntarios y el capitalismo de laissez-faire. Según Murray Rothbard, en el libro La anatomía del Estado, define: el Estado es la organización que intenta obtener y conservar el monopolio del uso de la fuerza y la violencia en un ámbito territorial determinado. En particular, es la única organización social que obtiene sus ingresos no por medio de la contribución voluntaria. ¿O acaso ustedes pagan su impuesto de manera voluntaria? No. Lo hace de manera coactiva. Es importante recalcar que nos han mentido en toda nuestra vida. Nosotros no somos el Estado. El Estado lo conforman una manga de burócratas y casta política parasitaria que viven y dependen de esta misma depredación de la propiedad privada. La plasta política son unos verdaderos parásitos improductivos de la sociedad. ¿O acaso ustedes le brindan productos o servicios que le resuelvan alguna problemática? Por supuesto que no. Dado que la producción siempre debe preceder a esta depredación, el libre mercado surge de manera espontánea en nuestra sociedad, de manera anterior al Estado. El Estado nunca ha sido creado por un contrato social, siempre ha nacido en virtud de la conquista y la explotación. ¿O acaso ustedes firmaron algún contrato? Por lo menos que yo recuerde, no. Por ende, el libertarismo es antiestatista por naturaleza, ya que la mera existencia del Estado y el poder político transgrede y vulnera profundamente los principios fundamentales que defendemos. Continuando con mi exposición, es crucial abordar una confusión persistente que permea tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación: la equiparación del libertarismo con el liberalismo clásico. Esta afirmación es un error profundo, una deshonestidad intelectual que debemos disipar. El libertarismo no es lo mismo que el liberalismo clásico. Si bien compartimos con el liberalismo clásico una visión crítica del Estado y una afinidad por la escuela austriaca de economía, la diferencia radica en nuestra postura sobre la existencia misma del Estado. El liberal clásico justifica la existencia del Estado considerándolo necesario, aunque sea en su forma mínima, siendo esto un mal. El libertario, en cambio, rechaza esta noción por completo. Como bien señala Jesús Huerta de Soto, el liberal clásico, con su aceptación del Estado, lleva consigo la semilla de su propia destrucción. La idea de un Estado mínimo es una contradicción en términos, pues una vez que se permite la entrada de este virus, su crecimiento es inevitable. Si no me creen, veamos qué ha pasado en las últimas décadas. Han sido todos testigos del fracaso de este programa político liberal clásico, con un Estado en constante expansión.
Es fundamental, sí, para no generar confusiones, precisar que mi crítica se dirige al liberalismo clásico y moderno tal cual como se manifiesta hoy en día. No pretendo con ello desmerecer a aquellos grandes liberales radicales de la historia como Bastiat o Herbert Spencer, quienes sí realizaron contribuciones significativas al desarrollo del pensamiento libertario y desempeñaron un papel fundamental en el antiestatismo. Tanto liberales radicales como anarquistas individualistas sentaron las bases para el desarrollo del pensamiento libertario. Su defensa intransigente de la libertad individual y su crítica al poder estatal fueron pilares fundamentales para la construcción de la filosofía libertaria. Su radicalismo y su visión crítica del Estado son un recordatorio de la importancia de mantener viva la llama del libertarismo en su forma más pura. Pero no caigamos en estas confusiones. Aquí insisto y recalco. El Estado es un mal innecesario y profundamente inmoral. Su existencia misma es una violación de los principios fundamentales de la libertad individual y defensa de la propiedad. El Estado es la mayor organización criminal de la historia. Y el anarcocapitalismo o la anarquía de propiedad privada es el único sistema de cooperación social compatible con la verdadera naturaleza humana. Este sistema maximiza nuestra capacidad creativa, reconociendo a la sociedad como una compleja red de interacciones humanas, no como todos los demás estatistas ingenieros sociales que pretenden ser una especie de dioses, intentando controlarnos a todos nosotros. Ahora bien, teniendo esto claro, llegamos a la conclusión entonces de que el libertarismo no es compatible con las corrientes estatistas, sean cuales sean. El libertarismo no solamente es antisocialista, anticomunista y antifascista, sino que es contrario a todo tipo de estatismo y colectivismo. Esto engloba también a las corrientes neoconservadoras y nacionalistas estatistas. No confundir con aquellas personas que sean conservadores por su visión propia personal y que no van a usar el Estado para imponerlo. No hay ningún problema con eso, pero aquí hablo de quienes usan y buscan usar el Estado para imponerlo. Buscan utilizar el Estado y el poder político para imponer su visión y políticas, coartando nuestras libertades y vulnerando nuestra propiedad privada. Como mencioné, siguen siendo unos ingenieros sociales más que buscan planificar la sociedad de manera centralizada, creyéndose unos dioses. Como libertarios debemos ser enfáticos, nuestros principios no se transan por ningún motivo. El libertarismo rechaza a la izquierda y su estatismo, que predica el supuesto individualismo, pero practica el colectivismo y el totalitarismo, como también rechazamos a la derecha y su estatismo, que predica la supuesta libre empresa, pero en la práctica practica el proteccionismo y el corporativismo. Ambos en la práctica son contrarios a la libertad y a la defensa de la propiedad privada. Tanto la izquierda como la derecha son reaccionarias y autoritarias. Esto quiere decir, ambas son políticas, solo buscan actualizar los métodos de adquisición y manejo del poder político. Karl Hess, en su artículo La muerte de la política, lo deja bastante claro. El libertarismo es uno solo y es anarquista. Al intentar generar alianzas con grupos neoconservadores y nacionalistas estatistas, se genera un gran daño a lo que es nuestra esencia y principios, donde los únicos beneficiados son ellos, facilitándoles un discurso atractivo y manipulador para obtener poder. ¿O acaso es atractivo para ellos decir, no, hola, yo soy neoconservador? Claramente, disfrazarse de libertarios es mucho más atractivo, especialmente para los jóvenes. Entonces, esto no es compatible para nosotros, no es compatible generar alianzas con corrientes de pensamiento que justifican y defienden la existencia del Estado y su depredación a los individuos, de cualquier forma. Aquí no estamos para pragmatismo, no estamos para hacer acuerdos, no estamos para los jueguitos baratos del circo politiquero. Piensen ustedes, si los políticos viven de los problemas ajenos, ¿realmente creen que les interesa siquiera solucionarlos? Personas que ni siquiera los conocen a ustedes. Comprendo que mi postura puede ser percibida como extrema y bastante radical. Sin embargo, cuando se trata de proteger nuestra libertad, nuestra propiedad y nuestra vida, la firmeza es imperativa. No podemos permitirnos ceder ni un solo milímetro, porque ceder un solo milímetro al Estado y a sus estructuras parasitarias es abrir la puerta a la erosión total de nuestros derechos como seres humanos, y ya lo hemos visto a lo largo de la historia.
Por lo tanto, no podemos permitirnos esa tibieza. Debemos defender nuestra libertad con vigor, con determinación, con la convicción de que es un derecho inalienable, que no puede ser comprometido por estas peligrosas alianzas que lo único que buscan es obtener poder. Sigo todavía. Ahora, quisiera hablar, antes de comenzar a hablar de cómo construir un movimiento libertario genuino, sobre el secuestro que ha tenido el libertarismo últimamente por intereses políticos ajenos a sus principios. En el último tiempo hemos visto cómo los políticos por oportunismo han comenzado a implementar en sus discursos tintes de libertarismo, pero no porque realmente les interese, sino que buscan engañar a los ciudadanos para obtener más poder. Les recuerdo, insisto, que la política es el arte de la manipulación y el engaño. Por ende, por populismo, utilizan discursos atractivos del momento en sus campañas con el único objetivo de obtener poder político. En tiempos de auge del libertarismo, los políticos intentan capitalizar su popularidad sin compartir sus valores. Por eso mismo, tú le preguntas a cualquier político qué es libertarismo y no tiene ni la menor idea. Yo creo que ni siquiera se han leído a Rothbard, por ejemplo. Utilizan ellos la retórica libertaria para poder ganar poder, pero sus acciones, en el momento de accionar, demuestran todo lo contrario. Insisto que como libertarios debemos ser perspicaces y no dejarnos engañar por estos discursos vacíos. Debemos despojarnos de toda esta ilusión, más allá de sus discursos seductores, ¿ya? Porque recuerden que los políticos están primordialmente enfocados en la preservación de su poder y en la consecución de votos. A los políticos les importa tres pepinos lo que nos suceda, más allá de las próximas elecciones. La corrupción inherente al sistema estatista maximiza las peores facetas de la naturaleza humana. ¿Acaso no todos somos testigos de la corrupción que permea todos los niveles de la sociedad? Es un fenómeno perpetuo, un patrón que se repite sin cesar. Aquellos que ansían el poder político, que buscan controlar el aparato coercitivo del Estado, suelen exhibir rasgos de abuso, narcisismo, sociopatía, psicopatía y mitomanía. Es cosa de ver las noticias, ¿no? Su capacidad para la manipulación y la mentira es extraordinaria. Abusan de su poder para subyugar a otros y carecen de la más mínima empatía. Estos individuos, atraídos por el poder que el Estado les confiere, representan una amenaza constante para la libertad individual. Por lo tanto, debemos permanecer vigilantes y desconfiar de aquellos que buscan acumular poder estatal. La historia nos enseña que el poder corrompe y el poder absoluto que confiere el Estado a estos grupos los corrompe absolutamente. Y para terminar mi presentación el día de hoy, quiero hablar sobre cómo construir un movimiento libertario genuino. Y con esto vamos a terminar. Para edificar un movimiento libertario genuino y trascendente debemos desplegar una estrategia integral abarcando diferentes frentes de acción. El primero, dominio de las redes sociales. El Internet se erige como nuestro aliado estratégico, un campo de batalla donde podemos disputar la hegemonía del discurso dominante. Es imperativo que nos movilicemos con audacia y creatividad en las redes sociales, compartiendo nuestra visión, difundiendo nuestras ideas y desafiando las narrativas estatistas. Participar activamente en todas las plataformas digitales posibles, debatir, generar contenido de impacto y fomentar, como mencioné, el debate. Esto es crucial para expandir nuestra influencia y movilizar a la acción. No quedarnos callados ante el abuso del poder estatal y político en nuestras vidas, defendiendo tajantemente la libertad y la propiedad y la vida. Y esto lo puede hacer cualquier persona que nos esté viendo en este momento desde sus casas. No necesitas tener un puesto dentro de la política para poder hacerlo. Y muchos de acá lo hemos demostrado. Punto 2. Educación y desarrollo académico. La educación se constituye como nuestra arma más poderosa, el antídoto contra la manipulación y el adoctrinamiento estatal. Una población educada y libre es capaz de pensar críticamente y discernir la verdad. Es inmune a las falacias populistas y a las promesas vacías. Como movimiento libertario debemos invertir en la creación de espacios educativos, desde talleres hasta seminarios, como también programas académicos rigurosos para difundir los principios del libertarismo y formar a las futuras generaciones de líderes y pensadores libres. El libertarismo no es algo de ahora del siglo XXI, es algo que se viene desarrollando hace décadas. Y hay un montón de autores intelectuales que desarrollan sus principales bases.
Punto 3, acción directa en terreno. No podemos limitarnos solamente a la esfera digital o académica, debemos llevar nuestra lucha a las calles, a los barrios, a las comunidades. La acción directa es esencial para demostrar nuestro compromiso con la libertad y generar un impacto tangible en la sociedad. Debemos convocar manifestaciones pacíficas, obviamente nosotros sí respetamos la propiedad privada, no como otros. Organizar campañas de desobediencia civil cuando corresponda y participar activamente en la vida pública, desafiando las leyes injustas y defendiendo nuestros derechos, porque recordemos que algo sea legal o que algo sea una ley no significa que sea lo correcto. Recordemos que también en varios países la esclavitud fue legal. Además, debemos demostrar la superioridad de la cooperación voluntaria sobre la coerción estatal, gestionando labores sociales entre privados, ayudando a los individuos más vulnerables de la sociedad. La solidaridad, como bien sabemos, es voluntaria y la cooperación es la base principal de nuestros principios. Y me quedan los últimos 2 puntos y termino. Las redes internacionales. La lucha por la libertad no conoce fronteras. Debemos trascender los límites nacionales y construir una red internacional de libertarios, unidos por un propósito común: construir la libertad individual, defender la libertad individual y propiedad en todo el mundo. Y este primer Foro Libertario de Chile, que reúne activistas de diversos países, es un paso fundamental en esta dirección. Debemos fomentar el intercambio de ideas, la colaboración de proyectos conjuntos y la coordinación de acciones a nivel global para así poder maximizar nuestro impacto y construir un futuro de libertad para todos. Punto súper importante, alianzas con el sector empresarial. El movimiento libertario debe ser el primer aliado incondicional de los emprendedores, los creadores de riqueza y los principales motores del progreso de la sociedad. Los empresarios, con su ingenio y su espíritu innovador, son los verdaderos benefactores sociales, brindando productos y servicios que mejoran la calidad de vida de todos. Obviamente aliarnos con emprendedores de verdad, no corporativistas. Otro punto súper importante para no alargarme, y aquí voy a ir concluyendo, la formación de seres libres. El Estado, con su maquinaria propagandística y su paternalismo asfixiante, busca infantilizar a los ciudadanos, convirtiéndonos en dependientes y sumisos. Debemos contrarrestar esta estrategia fomentando la formación de seres humanos libres, responsables e independientes, que tengan el control de sus propias vidas. Debemos enseñar a las personas a pensar por sí mismas, a cuestionar la autoridad y a asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Autodefensa, súper importante, y aquí todos saben que yo soy bien radical en este punto. La autodefensa es un derecho fundamental inherente a la naturaleza humana. Debemos defender con vehemencia el derecho al libre porte de armas como una herramienta esencial para la protección personal y la disuasión de la agresión. El monopolio de la fuerza ejercido por el Estado es la base de su poder y la principal amenaza a nuestra libertad. Debemos desmantelar este monopolio, empoderando a los ciudadanos para que asuman la responsabilidad de su propia seguridad. Miren, ¿qué tengo acá? ¿Ven que tengo, sí, mi propia arma, obviamente inscrita como el Estado me lo impone? Y esto realmente me protege, no el papi Estado. Deben quitarse esa ilusión de la cabeza, porque incluso ese mismo Estado que tanto dicen que te protege es el principal agresor de tu vida. Así, cuando tienes una pareja violenta, es lo mismo. Y por último, ser firmes, radicales y consecuentes con nuestras ideas. El libertarismo no se negocia, no necesita diluir sus principios ni aliarse con corrientes estatistas. La libertad que nos define como individuos no viene del gobierno, ni del Estado, ni de los políticos, sino de nuestra propia esencia como seres humanos. No lo dejemos escapar. Un ser humano sin libertad está condenado a la esclavitud. Es hora de decidir, vivir libres o morir en la sumisión, libertad o muerte. Yo elijo la libertad. ¿Y ustedes? Pónganlo en el chat. Muchas gracias.